¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, una semana en la que vamos a tener una actividad interesante. Me atrevo ya a anunciarles, y digo me atrevo porque me lo han confirmado ayer del área de prensa del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que el miércoles vamos a poder estar conversando con este hombre importante en la historia latinoamericana, no solo en el presente, ¿no?, sino que cuando tomemos perspectiva veremos lo que ha representado, no solo para el pueblo de Ecuador, sino para toda la región, y que viene a la ciudad de Rosario a recibir el doctorado honoris causa y a dar una charla que presumo será impresionante por la cantidad de gente y por las características y el contenido y por lo que representa Rafael Correa, no ya como hombre de Estado, sino también como orador, como escritor, como periodista, como economista, como catedrático, como para poder estar en la explanada de la Facultad de Derecho, como en su momento, y salvando las distancias, fue aquella célebre charla que dio Fidel Castro ahí en la Avenida del Libertador, ¿no?, frente a la facultad, a donde está ese parque hermosísimo, abierta, y que iba a ser de 2 horas y terminó durando como 5 o 6. No sé si era para tanto lo de Correa, pero seguramente vamos a poder estar conversando con él antes de ese acontecimiento. La idea entonces es que ya ustedes sepan que el miércoles tenemos como único invitado al presidente de Ecuador y todo lo que eso representa, ¿no?, por la realidad latinoamericana, por lo que ha pasado con los últimos hombres de Estado, con la persona que él promovió para que fuera su sucesor, con ese referéndum para sacarlo de la cancha, impidiéndole que vuelva a ser candidato a presidente. Correa, que ahora el 6 de abril va a cumplir 55 años, que fue el hombre que más gobernó Ecuador y que, como decíamos antes, traza una raya, ¿no?, hay un antes y un después de Ecuador con Correa, como lo hay en Brasil con Lula, como lo hay en Venezuela, independientemente de Maduro y la actualidad y de todo lo que se diga de aquel país después de Chávez, como probablemente algunos pensarán lo hay en la Argentina, pero en la Argentina ese antes y después tiene muchas etapas, ¿no? Argentina es otra Argentina después de Perón y del 45, pero antes de eso Argentina era otra Argentina después de Hipólito Yrigoyen, que puso fin al fraude patriótico, a la oligarquía haciendo y deshaciendo como quería. Hay un antes y después del terrorismo de Estado, con el gobierno y la primavera democrática de Raúl Alfonsín. Quiero decir, la historia de nuestros países está escrita por momentos, por ciclos, por circunstancias en donde hemos tenido nosotros, por lo menos mi generación, la posibilidad de asistir a distintos momentos quemando etapas y desarrollando a tiempos velocísimos para la vida de una nación o de una república, momentos y circunstancias. La verdad es que cuando se tome distancia, y no vamos a estar para contarlo, y ustedes ojalá estén para verlo, y se vea lo que han sido estos años, desde la recuperación de la democracia hasta pasados 50, vamos a ver de qué manera han aparecido ciertamente acontecimientos que en otros países, en otras latitudes, llevan mucho más tiempo en la vía institucional y en el tránsito de una república. Sin ir más lejos, y metiéndonos ya en la actualidad rigurosamente, hay reunión del G20 en Buenos Aires. Para aquellos que han viajado o están viajando, sepan que hay una situación con el tránsito inusual. Por un lado, por el dispositivo de seguridad que ha montado el gobierno para garantizarle una circulación cómoda y sin incidentes a los participantes de esta reunión, y por otro lado porque hay piquetes y hay protestas y hay disputas de las organizaciones que se oponen a la presencia de estos hombres y mujeres, entre ellos la titular del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, que ha llegado a la Argentina y lo primero que ha dicho que es asombroso lo que ha hecho Macri en 2 años. Y la verdad que a mí no me pesa decir que coincido con la señora Lagarde en cuanto al calificativo, es asombroso. Porque la multiplicación de la deuda externa, la apertura de las importaciones, el récord de déficit fiscal, la caída en la balanza comercial y una serie de elementos como los aumentos de tarifa, la eliminación de las paritarias, el retroceso en algunas conquistas, son hechos que realmente asombran, que en tan solo 2 años y frente a una sociedad que desde el punto de vista de los mecanismos de reacción lo ha hecho de manera, si se quiere, imperceptible a la hora de emitir el sufragio y que después de eso sí ha cobrado algún protagonismo en las calles, en las presencias públicas, en sus reclamos, es francamente un hecho significativo. Esto que estamos viendo ahora del presidente de la República, supongo yo, tendrá una suerte de correlato con sectores del poder, con sectores de la economía, del mundo de los negocios, que están viendo una situación que evidentemente no los satisface, pero que todavía genera algún grado de adhesión en tanto y en cuanto
los fantasmas del pasado, de un pasado en el que efectivamente hubo crecimiento, hubo mayores conquistas sociales, hubo una diferencia en la distribución de los ingresos mucho más justa y equilibrada que la que se ve ahora, sigue proyectando algunas sombras en torno a temas que cíclicamente reaparecen. Llama la atención también que en las últimas jornadas haya habido algunas situaciones dentro del Poder Judicial que no eran las que se venían dando con el gobierno del presidente Macri. La decisión de la Corte de no habilitar juzgados, digamos, express o a medida para perseguir determinadas causas o determinados personajes, el procesamiento de Daniel Scioli, hasta ahora intocable. 2 años habían pasado el gobierno de Macri y no había ido a tribunales ni siquiera para autenticar una partida de nacimiento. También me atrevería a decir yo que la manera en que se empiezan a perfilar algunas decisiones que vamos a ir viendo con el correr de los días marcan, no digo un cambio de actitudes, porque hay una metodología en Comodoro Pi que es evidentemente contradictoria con la imagen que uno tiene del derecho, ¿no? Una suerte de proceso que es Carrió denuncia, Clarín publica, el fiscal imputa, el juez mete preso. En el medio todo el debido proceso, el Estado de Derecho y demás, que no se va cumpliendo, porque muchos de los juicios y casos que se han ido conociendo a lo largo de estos 2 años y un poco más han ido yendo para atrás. Los bolsos famosos de plata que se llevaban a Santa Cruz con esta mujer, Miriam Quiroga, que decía que los había visto en una pieza, no existía ni la pieza, ¿no? La puesta en libertad de Cristóbal López, que ha indignado al presidente de la República. Qué bueno que el presidente se indigne, ¿no?, por situaciones como esas. Tiene algunas mucho más cerquita, que me parece a mí deberían ser indignantes, ¿no? Creo yo. ¿Para qué es una offshore? Si no es para evadir y evitar poner la plata y tributar en el país. Para el lado que se dé vuelta en la mesa, en la reunión de gabinete, va a encontrar uno, ¿no? Ni hablemos tampoco de las cuestiones vinculadas a los negocios de la familia. El tema del correo, el tema de las autopartes, allá por la década del 90. Quiero decir, esa capacidad de indignación es saludable, es buena. Que el presidente la tenga. Lo mismo que haber dicho que no le parecía bien que se pongan en el aire conversaciones privadas. En este caso, la expresidenta con Parrilli, a quien intentó ridiculizar. Parrilli es grande, se puede defender solo, pero dicho esto, tanto después y con la utilización política que se hizo en su momento, no resulta tampoco demasiado creíble ni confiable. Pero bueno, eso está pasando ahora en Buenos Aires. En Santa Fe, hoy tenemos 2 invitados que van a compartir con nosotros la charla inmediatamente después de la pausa. Vamos a enmarcar esto para no hacérselos escuchar a ellos 2 veces. Hubo un asadito el fin de semana. Ni Monteverde ni Toñoli creo que estuvieron invitados. Había que ser o senador provincial o diputado. Había que tener un voto en la Asamblea Legislativa, esa es la justa, la verdad es esa. El anfitrión, no sé si en una casa propia o prestada o como fuera, esto es lo de menos, el gobernador Miguel Lifschitz. Algunos de los invitados, Galdeano, diputado y autoridad de la Unión Cívica Radical, o lo que queda de ella, Federico Angelini, presidente del bloque y jefe, porque ese es el cargo, la estructura que hay acá política del PRO en la provincia de Santa Fe, referente de Macri, estuvo charlando el viernes con nosotros. Armando Traferri, senador y dirigente del peronismo. Alcides Calvo, un hombre que procede del perotismo, si es que existe esa categoría, viene como senador por el departamento castellano, es de Rafaela, es como si hubiera estado Perotti ahí. Es más, yo no sé si no había un online para que Perotti escuchara. Bursato, es decir, varios diputados, senadores y algunos dirigentes partidarios. Me dicen que en una suerte de segundo plano había algunos dirigentes del socialismo que evidentemente, yo no sé si da para hablar de lifchismo, porque primero que queda feo, parece un trabalengua. Y segundo porque el partido es el partido y Lifschitz es parte del partido, es un dirigente, obviamente, hoy el gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, la reunión, a ver, voy a hacer a tomar un juego grotesco, ¿no? Y trataré de no incurrir en ninguna cosa fuera de lugar. Pero es como cuando y ahora se está haciendo más difícil, ¿no? Pero cuando alguien invita a salir a una dama, por ejemplo, en el caso de un caballero, de un muchacho, y de entrada le dice, dame un beso. Primero le sirve una copa, charlan un rato, le dice alguna cosa, alguna galantería. Bueno, parece que lo de Lifschitz fue así. Llegaron todos, se sentaron, trajeron los chorizos, las achuras y tal, y le dijo, muchacho, ¿me van a dar o no me van a dar la reforma constitucional? Los senadores y los diputados, ninguno de ellos se cocina en el primer hervor, nadie dijo, ay, ¿por qué me tomaste? Como si uno le dijera a una chica, te puedo dar un beso. Le dijeron, bueno, Miguel, bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal la deuda y la conversación con los gobierno nacional? ¿Y cómo vienen las obras? No.
¿me van a dar o no me van a dar la reforma? No hubo una respuesta explícita, pero ninguno le dijo que no de manera cerrada, concreta y definitiva. Con lo cual, el gobernador, que habló con periodistas, Pablo Fornero de Rosario 12, publica hoy una nota que está en el diario y se puede consultar, le dijo que creía que acá a mayo va a ser el esfuerzo para tratar de llegar a la reforma constitucional. Y esto tiene una serie de consecuencias, porque si hay reforma, después verán los constituyentes si le dan o no la reelección al IFSIT. Tiene un dato significativo. Si acá hay elección para convencionales constituyentes en el curso del año 2018, al IFSIT no le queda otra que encabezar él la lista de convencionales constituyentes. Y si gana esa elección de convencionales constituyentes, ahí sí que no va a haber manera de decirle no, usted no puede ir a la reelección. O va a ser muy difícil. Pero claro, todo esto está pasando mientras otras cosas ocurren en la provincia, naturalmente en la ciudad y en el país. Pero es bueno saberlo, porque la reunión existió, porque los dirigentes opositores estuvieron, porque los dirigentes del partido también participaron y porque el gobernador tiene puesto acá el tema de la reforma constitucional y la perspectiva de la reelección. Esto es lo que va a caracterizar los próximos 30 o 40 días en la política de la provincia de Santa Fe. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, Eduardo Tognoli del peronismo, está Juan Monteverde de Ciudad Futura, con ellos vamos a hablar de esto también, por supuesto, pero de los temas de la ciudad. Desde ayer a la tarde el bondi vale ya 13 pesos, 12,93, si usted quiere. Y me temo que no sea el último ni el más importante de los aumentos. A la pausa y venimos. Bueno, muy bien, Eduardo Tognoli y Juan Monteverde, dos dirigentes importantes de la ciudad de Rosario. Yo he padecido esos dos jóvenes dirigentes con mucho futuro, porque cuando te dicen joven y mucho futuro es que en el presente te dan poca bola, ¿no? Tenés que esperar. Claro, como yo empecé muy joven y ya soy un hombre mayor, no me gusta esa jóvenes dirigentes como si que joven fuera un valor agregado. Es un momento de la vida y a ustedes les toca estar representando a parte del pueblo de Rosario en una banca en el Consejo Municipal. Con una perspectiva interesantísima, con un desafío que es la construcción de alternativas políticas frente a una situación que parece sólida y establecida, con intereses bien claros y bien definidos. Benedetti decía más fácil juntar chequera que ideología, y ustedes que probablemente piensen en muchas cosas muy parecidas, ustedes y otros tantos más, que creo que son la mayoría, terminan dispersando ese esfuerzo, ¿no? Dijimos que esto vamos a hablar en un ratito, pero quería contextualizar esto porque vamos a hablar del boleto, de pique nomás. ¿Cómo no? Está a 13, 12,93. Y no puedes, y probablemente no sea el último momento. No, pero además esto es preocupante no solo por el impacto en el bolsillo de quienes son los usuarios principales del sistema, que son los trabajadores y los estudiantes, sino también por el mismo sostenimiento del sistema. Mirá, en noviembre del 2015 el boleto estaba 5,75. Creció hasta ahora 124%. En ese momento, con un salario mínimo vital y móvil, para ver el impacto que tiene en el bolsillo de los trabajadores, se compraban 970 boletos, hoy se compran 735 boletos. Es un cambio brutal. Drástico. ¿Cuál es la consecuencia? En 2 años se perdieron 20 millones de boletos cortados menos. La gráfica la tengo por acá, es idéntica, no sé dónde lo tengo que tomar. Fíjate el final de la gráfica, esta caída empieza a ser idéntica a la caída de fines de los 90, 2000, 2001, etc. Es decir, en una etapa recesiva, en una etapa de crecimiento de la desocupación. Entonces, aumento del boleto, pérdida de poder adquisitivo del salario, cada vez menos usuarios del sistema de transporte público. Esto tiene un impacto directo. Retiro de subsidio de nación. Retiro de subsidio de provincia, hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el consenso fiscal le hizo firmar el pacto que no puede subsidiar tampoco. No, entre otras cosas lo que tiene es una caída, de a poco se va a dejar de cobrar el impuesto al sello. Y de ahí sale la plata que viene. Exactamente, gracias a una ley de la gestión anterior de la Cámara de Diputados. Si todo esto lo volcamos exclusivamente al bolsillo del usuario, en esta lógica que tiene el Estado Nacional y que absorbe de alguna manera, acepta el Estado Municipal al bolsillo del usuario, con esto de que los subsidios son algo espurio, etcétera, que no corresponde. Empezamos a destruir el sistema de transporte. Ahora, Juan, yo veía que incluso en la conversación paritaria con la UTA en Buenos Aires, los empresarios le dicen a las municipalidades que sea a través de las tarifas que ellos puedan regular los aumentos salariales a los trabajadores y el precio del boleto, es decir, aumenten, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que concuerdo con todo lo que dijo Eduardo recién. Y también uno a veces va, nuestro país va en contra muchas veces del sentido, nuestro país, nuestra ciudad, en contra del sentido común y en contra de lo que se está haciendo, en esta idea de siempre tomar de ejemplo los países desarrollados, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, para un dato de cómo esto, sobre todo el gobierno nacional con esta idea de la quita de subsidio y que en teoría eso es una economía seria. Alemania hoy está haciendo 5 experiencias de ciudades donde el transporte es gratis. Para desalentar el uso no lo hacen por una cuestión económica, lo hacen porque no pueden cumplir con los estándares de contaminación. No somos Alemania. Ahora, estamos haciendo todo lo contrario. O sea, el Estado se retira, quita todo el subsidio, entonces el boleto lo paga solamente la persona que lo usa, lo cual es al revés de la lógica del mundo. Entonces, esto es una política económica, como recién decía Eduardo, hay que pensarlo de un punto de vista de política urbana, de que cada vez que esa línea va para abajo, son primero gente que se queda fuera totalmente o más auto el que lo puede resolver de forma individual, lo cual genera una ciudad en caos permanente. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, y vinculándolo también con la discusión política más general y el socialismo, etcétera, etcétera, me parece que llegó el momento de que el socialismo demuestre que no es tan parecido al PRO y a Cambiemos. Bueno, nosotros los vimos votar mucho juntos en el Consejo. ¿Por qué no empezamos a hacer a partir de las políticas de transporte, a partir de las políticas urbanísticas, cosas que... de servicio, cosas alimentarias. Bueno, le decía mientras iba a la pausa que yo me tomé el trabajo con nuestro productor Juan Giosa, que le mandamos un saludo, está en un momento difícil familiar, de ver el discurso de Fein en esta apertura de sesiones y el discurso del año anterior, ¿no? Y no solo lo que decía, que era sustancialmente diferente, sino la reacción en las bancadas abajo. Y en el discurso del año anterior, ustedes dos estaban así, y en un momento determinado se aplaude por protocolo y demás, pero no en las intervenciones y cuando la intendenta hacía alguna referencia a cuál era el derrotero que seguía la municipalidad en su relación con el gobierno nacional, que había que dialogar y demás. Y aplaudían los concejales del PRO. En este último discurso, se los ve a ustedes de adelante, en un momento determinado, cuando hace la referencia a que hay 4.000 millones que van a Buenos Aires, que acá no se le dan los 50 millones para lo del bajo el saladillo y demás, aplaudir con entusiasmo. No tiene nada de malo, esto quiero decir. Evidentemente hay, por lo menos enunciado, un cambio de rumbo. No sé si ustedes lo ven en esos términos o se agota en ese episodio. No, a mí del discurso, lo dijimos públicamente, hay cosas con las que uno puede estar más de acuerdo. Básicamente esta lectura del impacto negativo de las políticas liberales del gobierno de Mauricio Macri en el entramado productivo, social, económico de la ciudad de Rosario. En eso, la verdad que es lo que de alguna manera aplaudimos y reconocimos como parte del discurso. Después hay que transformarlo en actitudes y transformarlo en convocatoria a otras fuerzas políticas para, por ejemplo, reclamar por la quita de subsidios, no solo con una declaración, que dura lo que dura la decisión en ir y después firmar rápidamente un aumento del boleto. En eso uno está de acuerdo. Después me parece que algunos análisis que se hacen a nivel nacional no incluyen una mirada introspectiva, es decir, cosa que uno coincide, que a nivel nacional hay empresarios amigos del poder y ese es uno de los gran problemas que vive, ¿no es cierto?, el país, es correcto, pero también hay que pensar que uno de los problemas, por ejemplo, del transporte, no se resuelve porque también hay empresarios amigos del poder a los que no se controla y no se penaliza. Entonces me parece que hay que tener una mirada de conjunto de esto. Ahora la enunciación, creo que estamos de acuerdo en los grandes problemas de la ciudad de Rosario, que además no están desgajados de las políticas nacionales. Rosario siempre estuvo muy atado a los ciclos nacionales. Ustedes recordarán, fines de los 90, principios del 2001, algunos que ya no somos tan jóvenes, como decía recién, éramos militantes políticos y recordamos aquellas famosas imágenes del gato, etcétera, que fue un armado, pero que en Rosario yo siempre digo se comían cosas peores, se comía de la basura, cosas peores que un gato, ¿no? Sí, pero debo decir, ¿no? Por todos esos años y los años anteriores, la época de la hiperinflación, los saqueos y demás, que yo lo viví como lo ejemplificaba, ¿no? Para decir que está muy atado Rosario a los Pero siglos. Rosario tenía además una red de contención social en la salud pública. Yo evoco un nombre, Elida Racino. Salvando la distancia, ojalá estuviera Elida Racino, con lo que fueron los centros crecer. Es que el problema para mí, también el socialismo, cuando Eduardo decía que está muy atado también a los ciclos económicos, también es real que en los 90 había algunas políticas contracíclicas, desde lo local para contener eso.
Ahora, también el problema fue que hubo políticas contracíclicas cuando el gobierno nacional, digamos, era más Iba, progresista, acá Rosario se se volvió, retrocedía. digamos, las Más políticas conservadora. claro, se achicaron las políticas progresistas y se aumentaron las medidas neoliberales, más en términos de modelo urbanístico, el problema del narcotráfico. Y entonces me parece que el desafío de esta nueva etapa, pues también, digo, al lado de Macri cualquiera parece revolucionario. Digo, Sí, sí, sí. O sea, entonces también como que el discurso progresista como que cualquiera lo puede decir hoy. Entonces me parece que lo que viene la etapa es decir, bueno, vamos a traducir esto en políticas concretas. Bien. Digo, vamos a discutir distribución de la tierra, vamos a discutir cómo hace la gente para tener una vivienda en esta ciudad y no tener que irse a vivir a Funa, Roland. Digo, hay una cantidad de temas que la verdad que no están abordados desde una perspectiva local. Bien. Es interesante lo que dice Juan porque creo que desde ambos sectores y otros más con los que interactuamos en el Consejo lo hacemos, esta mirada crítica la hacemos desde la propuesta también. Hace muy poquito estuvimos en la municipalidad con la Unión Obrera Metalúrgica, acercamos a los mismos empresarios del sector para pensar y priorizar el compre local, es decir, intentar generar, quizás es luchar contra molino de viento, pero hay que hacer el intento y poner a todo el Estado municipal a disposición, por ejemplo, de priorizar el compre local para, en este caso, una licitación de luces LED, ¿no es cierto? Y de alguna manera poner interferencias a la lógica del mercado, que acompaña el Estado Nacional y alimenta, intentar que no se pierdan puestos de trabajo ¿Sabés locales. cuál es la paradoja? ¿No? Que en este programa, la semana pasada, había hecho la denuncia Luis Contigiani, porque se lo había dicho en la interpelación a Marcos Peña, que la empresa que ganó la contratación de LEDs se había constituido al efecto muy poco tiempo antes y era un Peña Brown, que el ministro dijo un primo segundo mío que hace mucho que no veo, no lo vi nunca. Bueno, esa es la empresa que también contrata acá, es más o menos lo que decía Juan, ¿no? Sí. Una cosa, dime lo que... No, pero no solo contrata, se la están ofreciendo a localidades del interior del con país. un programa extraordinario para que Con lo esa puedan hacer. empresa. Vamos, muchachos. Sí, sí, bien armado. No, y además, digo, esto del proyecto en el Consejo, durmiendo, porque no se tratan básicamente por el socialismo junto con el PRO, hay cientos. Digo, si realmente hay un cambio de voluntad, es decir, vamos a cambiar el rumbo, vamos a enfrentar estas políticas neoliberales, bueno, que convoque y hay idea concreta para tirar para arriba. Digo, pero después, cuando hay que llevarlo a la realidad... Cuando es por los puntos es otra cosa, cuando un amistoso, ¿no? Ahora, sus organizaciones políticas, cada uno pertenece a una diferente, como decía antes, hay algunos puntos coinciden, otros no. En algún momento van a tener que decidir qué les parece el tema de la reforma constitucional, porque si bien yo estoy de acuerdo con que no es una prioridad, con que no es lo que la gente está hablando por la calle, que es lo que dice Perotti, que la gente no se para acá y está preocupada porque la cuenta el boleto o porque hay una situación que no se puede sostener en distintas áreas, la inseguridad y demás. Pero si fuese por eso, nunca habría habido reforma constitucional en ningún lado, en ningún momento. ¿Sí? Esto es lo primero que quiero dejar en claro. Lo otro es que si se va a plantear el debate, hay que dar el debate, ¿no? Me gustaría saber si vos tenés posición formada, Sí, claro. lo mismo Juan, partidariamente, personalmente. Mira, en primer lugar, aclarar que las decisiones dentro del Partido Justicialista se toman en los ámbitos orgánicos, Congreso, etcétera. No, digo porque estoy dando la posición de un sector, de una línea interna. Sí. Y digo, y esto también vale para senadores, diputados, Sí, etcétera. que Después cada opinan uno hace eso, lo después que cada quiera. uno sí tiene la fuerza y la presencia que puede. Respetará más o menos lo que decida el partido. Nosotros siempre hemos sido de la idea de nuestro espacio dentro del justicialismo, que es el movimiento Evita, de que si vamos hacia una reforma constitucional, tiene que ser para incorporar a nuestra Carta Magna provincial derechos. Estamos de acuerdo en eso, todos dicen eso. No. Vos sabés qué es lo que se juega Porque ahora. yo he escuchado exclusivamente planteos que tienen que ver con que si las comunas en vez de 2 son por 4 años. Si hay reelección o no reelección, si hay autonomía o no autonomía. En algunos casos se puede definir por ley esas cosas. Primero, y segundo, eso se define en la convención. Bueno, por supuesto, La digo, pero convención uno es soberana genera... y decide. Igual también hay unos temas a tratar. Claro, Sí, no, puede haber según núcleo de coincidencias básicas. Claro, también. no quería usar esa expresión pero es la porque... verdad, es lo que fue. No me gusta esa expresión, pero digo... Sí, todos los temas que aparecen son de la política hasta ahora. Por supuesto. Digamos. Exactamente. Obviamente uno no nació ayer y Totalmente sabe de que acuerdo. si hay, digamos, se mueve todo un andamiaje para reformar algún interés político concreto, Debe que ser. puede ser la reelección. Y puede ser Digo que el cualquier legítimo, interés, además, lo cualquier que quiero interés saber es es válido. eso. Para nosotros, que se reforme la Constitución, todo bien. Bien. Ahora, vamos a discutir cosas de verdad, digamos, porque si va a ser todos los apurones para sacar simplemente esas cuestiones, la verdad que después la gente lo va a mirar, sobre todo porque la gente, digo, esto va a pasar y la gente lo va a decir, bueno, al final era para eso. Era para esto. Digo, entonces ahí me parece que también los que estén dispuestos a quemar las cartas por eso, me parece que, bueno, está esa oportunidad, eso mueve la decisión política, pero discutamos temas centrales. Bien, de acuerdo. Estoy de acuerdo y me parece que los temas centrales tienen que ver con derechos sociales, derechos laborales, incorporar
realidades que no existían en la década de los 60 cuando se aprobó esta Carta Magna. Si es exclusivamente temas políticos, institucionales, o lo que se suele decir a veces, lo que le interesa a los políticos, a veces lo dicen algunos que también son dirigentes políticos, ¿no? Como una chicana, pero nada más que las cuestiones políticas e institucionales, me parece que mover todo ese andamiaje para eso solo, Bien, muy poco. les agradezco a los dos que hayan venido. No, gracias a vos. A ustedes también les agradecemos estos 30 minutos de compañía. Volvemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Chao.